Hola, bienvenidos al canal Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser todos los tipos de accesorios para Dremel o multiherramienta rotativa y vamos a explicar para qué vale cada uno de ellos. Vamos a dar un repaso por cada uno de los accesorios que tenemos para multiherramienta o Dremel en este caso, que sería la más famosa, y vamos a ver para qué están fabricados y sobre todo qué revoluciones debemos usar con cada uno de ellos. Así que sin más dilación, vamos. Lo primero que vamos a ver van a ser las fresas de diamante o de polvo de diamante. Como veis aquí tenemos diferentes medidas, las podemos encontrar en diferentes formas y como vemos aquí tenemos recta, tenemos en punta de bola, en punta de vela, tenemos en punta afilada y tenemos cónicas también. Como podemos observar, esta de aquí tiene más anchura en la punta que en la parte del final. Tenemos varias opciones para las diferentes necesidades y se suelen usar para el tallaje, digamos para tallar materiales como la piedra, el vidrio o la porcelana. También podemos tallar metales blandos como pueden ser el cobre o el latón, pero normalmente se usan o para madera o para piedra, básicamente para tallar o desbastar, y sus revoluciones por minuto máximas serán de 30.000. Aunque esto es una medida orientativa, ya que dentro de cada fabricante siempre nos van a indicar sus revoluciones por minuto, pero digamos que 30.000 sería el máximo para la mayoría de fresas de este tipo. Luego también podemos encontrar fresas de acero al carbono o carburo de tungsteno, que os dejaré una imagen por aquí, que están más enfocadas al desbaste de metales. En este caso ya no es un desbaste tan fino como el que nos pueden dar estas fresas de aquí, de polvo de diamante, sino que lo que haría sería más bien cortar el material. Se usan sobre todo para desbastar metales o cortar metales. Dentro de las muelas abrasivas vemos que tenemos todas estas de aquí y algo que debemos de tener en cuenta dentro de las muelas, aparte de la forma, es que tenemos unas durezas y eso nos va a dar una pista bastante clara el color de la muela abrasiva. Para la primera de todas que vemos aquí, que es una muela de carburo de silicio, la vamos a tener siempre de un color o gris o verdoso. Son de una dureza más alta que el resto de colores que podemos observar aquí. Se usan para desbastar o amolar piedra, vidrio, porcelana, cerámica y tenemos que usar para este modelo en concreto unas revoluciones por minuto máximas de 35.000, sobre todo para el vidrio y la cerámica. Luego tenemos las muelas de óxido de aluminio, en este caso las naranjas o marrones, tenemos las rosas y tenemos las blancas. Estos colores nos van a dar un claro indicativo de que además de que son de óxido de aluminio, que es el material del que están compuestas, nos va a dar un claro indicativo del grano de desbaste. Las naranjas o marrones suelen ser un pelín más vastas, las rosas son medias, tienen un grano medio y las blancas es un grano muy fino. Y como vemos tenemos diferentes formas, tanto en las de carburo de silicio que hemos visto al principio como en las de óxido de aluminio. Tenemos planas, tenemos cónicas, tenemos circulares, tenemos en bola para las diferentes utilidades. Las muelas de óxido de aluminio tienen una dureza media y sus revoluciones por minuto máximas serán de 15.000 revoluciones por minuto y se usan comúnmente para desbastar o amolar o incluso afilar metales como acero inoxidable, cobre, latón, etc. Siempre las vamos a usar para sobre todo metales, al revés que las que hemos visto de carburo de silicio, que estaban más enfocadas a materiales más delicados, como ya hemos visto el vidrio o la cerámica. Dentro de las muelas abrasivas también podemos encontrar discos como estos. Como ya hemos visto, hemos repasado los colores de cada uno de ellos. En este caso, esta de aquí sería de carburo de silicio y estas dos de aquí serían de óxido de aluminio. Y también podemos encontrar discos como este, que son parecidos a los de corte, pero son mucho más gruesos. Son abrasivos, pero digamos que son del material del que están hechos los discos de corte. Simplemente que son más gorditos
y los podemos usar también de modo abrasivo, digamos para desbastar. Para estos discos de aquí tenemos este maneral que vemos por aquí, que nos viene con un tornillito y colocaríamos las muelas de esta manera. Pasaríamos el tornillo y roscaríamos. De esa manera ya lo tendríamos en una sola pieza, igual que en las muelas abrasivas que hemos visto anteriormente. Dentro de las lijas he traído estas que vemos aquí, que son las más comunes, y vemos que tenemos cinturones abrasivos. En este caso son cinturones de este tipo, tenemos también en diferentes granos y los vamos a usar con estos manerales que vemos aquí. Como vemos, tenemos en diferentes diámetros y sus diámetros serán el más grande de 13, el medio sería de 9 milímetros y el más pequeño sería de 6,4. Vamos a encontrar siempre estos tres tamaños y ya dependerá de nuestra necesidad el usar un grano de cinturón más vasto o más fino. Luego, por otro lado, tenemos los discos 1000 hojas. Estos que vemos aquí, vemos que también son discos de lija, pero en este caso son 1000 hojas. Normalmente es un disco circular y va llevando aletas también con diferentes granos. En este caso es un grano 80 para este en particular y también nos vienen rígidos. No nos vienen para montar como hemos visto en los discos de las muelas abrasivas. Nos suelen venir en este formato y ya los tenemos listos para usar. Por otro lado, tenemos discos planos como estos que veis aquí, también muy comunes de usar. Se suelen usar para materiales mucho más delicados y mucho más finos, donde no podemos ejercer tanta presión. No podemos ejercer tanta presión como podemos hacer con los cinturones o con los cepillos 1000 hojas. En este caso, para los discos también vamos a usar un acoplamiento como el que hemos visto anteriormente. Lo colocaríamos de esta manera y ya lo tendríamos listo. El único inconveniente es que siempre se nos va a doblar algo. Por eso se usan siempre para materiales más delicados, dado que se nos pueden doblar por las esquinas. Para los cinturones ya hemos visto que tenían estos acoplamientos y el sistema es muy sencillo. Lleva un tornillo en la parte superior y eso lo que va a hacer va a ser ensanchar la goma que lleva aquí. Por lo tanto, nos va a agarrar en el interior del cinturón de lija. Lo colocamos y vemos que se nos movería un poco, por lo tanto vamos a apretar. De esta manera ya lo tendríamos listo para usar. Las lijas de este tipo están enfocadas a prácticamente todos los materiales y vamos a tener que tener en cuenta que para metal y madera vamos a usar como máximo 35.000 revoluciones por minuto. Y para plástico o otros materiales sintéticos que sean más blandos o que se puedan derretir con la fricción o la abrasión, vamos a usar 20.000 revoluciones por minuto. Son discos que ya hemos dicho podemos usar para cualquier material, lo único vamos a tener que tener en cuenta pues tanto las revoluciones como el grano que usemos para cada uno de ellos. También tenemos lanas de pulido. Esto que vemos aquí son lanas normalmente de fieltro o de algodón y las vamos a usar para pulir. En este caso podemos pulir tanto piedra como metales. Y vemos que tenemos de lana comprimida y su dureza va a ser mucho más superior a las de algodón. Estos discos que vemos aquí. Ya podemos observar que está mucho menos prensada y además suelen ser más blandas. Tenemos estas dos opciones dependiendo del tipo de pulido que queramos aplicar a la pieza. Estas de aquí de lana comprimida serán para pulidos más abrasivos y estas de aquí de algodón suelen ser para pulidos más finos o superficiales. Y siempre las vamos a usar con pasta de pulir para que el pulido sea mucho más uniforme y además alarguemos la durabilidad de las lanas o los fieltros, ya que son bastante delicados y a la hora de pulir pues puede ser que las forcemos más de la cuenta. Por lo tanto, siempre aplicaremos pasta para este proceso. Podemos usar unas revoluciones por minuto máximas de 20.000 revoluciones por minuto, tanto para la lana comprimida o de fieltro como para las de algodón. Y luego tenemos este maneral que es en forma de tornillo para las que nos vienen sueltas como observamos aquí, tanto para
la lana comprimida como para las de algodón, vemos que las podemos tener sueltas. Y de esta manera roscaremos en el interior de la lana para acoplarla al eje y así poder colocarlo en nuestra multiherramienta. Ahí la tenemos y ya vemos que el soporte es mucho más sencillo. En este caso es un tornillo simplemente, ya que vamos a usarla siempre a revoluciones más bajas. Su máximo sería 20.000 revoluciones por minuto, pero normalmente vamos a usarlas a 10.000, a 5.000 revoluciones por minuto para el proceso del pulido, ya que es un proceso con el que tenemos que ir de una forma delicada y despacito para conseguir el mejor resultado. También tenemos diferentes formas, en este caso cilíndrica o recta, tenemos en punta o en forma de vela y tenemos planas, tanto en medidas grandes como en medidas pequeñas. Luego también podemos encontrar este tipo de discos que estaría entre pulido y lijado. Son un pelín más abrasivos que las lanas, pero no llegaría a ser tan abrasivo como las lijas que hemos visto anteriormente. Este es de la marca Dremel y lleva un acoplamiento, vienen con este tipo de ejes con el que engarzar la pieza, aunque también lo podemos encontrar para colocar tornillo o las podemos encontrar en una pieza como estas que hemos visto aquí de lana comprimida o de fieltro. Este sistema es un sistema que está muy bien, también se usa para discos de corte. De esta manera sacaríamos la caperuza que lleva abajo y la sujetaríamos en su acoplamiento. Ahí la tenemos y ahora giraríamos y se nos quedaría totalmente acoplada. También son discos muy interesantes, tanto para pulir como para lijar, pero estaría intermedio, sería entre lijado y pulido. Y también tenemos diferentes granos. Este sería un poco más vasto y este sería un poco más blando. Lo vamos a ver también por la dureza, tal y como hemos visto en las lanas de pulido. Ahora, para ver los cepillos de limpieza, en este caso tenemos de tres tipos. El primero de todos sería un cepillo de latón, sería para limpieza de metales blandos, como pueden ser el cobre, el latón, el bronce. Y luego tenemos cepillos, en este caso de acero, que serían ya para metales más duros, como pueden ser el acero inoxidable o el acero. Luego tenemos cepillos de plástico o de nylon, estos que veis aquí de color negro, que están más enfocados para materiales muy blandos, en este caso como el plástico o la madera. Estos son los cepillos que vamos a ver más comúnmente y como podemos observar tenemos cepillos planos, tenemos en forma de brocha y en forma de pincel, siempre para los distintos tipos de utilidades o de necesidades que podamos tener. Todos estos cepillos que veis aquí tienen unas revoluciones máximas de 15.000 revoluciones por minuto y como ya hemos comentado, tenemos los metálicos por un lado, tanto los de latón como los de acero, enfocados sobre todo a metales, y los de nylon, más enfocados para materiales blandos como el plástico o la madera. Ahora, para dar un repaso sobre los discos de corte, vamos a ver que tenemos siempre en diferentes tamaños. Aquí tenemos el de la marca Dremel, que es un disco bastante bueno en comparación al resto que vamos a ver y que además lleva el acoplamiento que hemos visto anteriormente. Algo a tener en cuenta, sobre todo si lo vamos a usar para cortes bastante gruesos, que tenga una buena sujeción, ya que estos que vemos aquí son para el maneral o el mandril de tipo tornillo. Son para este tipo de maneral que viene con el tornillo. No nos va a dar tanta firmeza como este sistema que tenemos aquí. Sí que es verdad que los accesorios de Dremel suelen ser bastante caros, pero la calidad suele ser superior a la del resto. Vemos que tenemos aquí discos de diferentes materiales y tamaños, y estos que vemos aquí, tanto el negro como los marrones, están hechos de carburo. Están enfocados para corte de metal y sus revoluciones por minuto máximas, incluido el de Dremel, serían de 35.000 revoluciones por minuto. Vemos que este disco de aquí no lleva rejilla y este sí que la lleva.
Eso lo vamos a ver según el fabricante. En este caso les hacen la rejilla esta, que lo que hace es darle más dureza al disco y además es mucho más abrasivo, porque hay que tener en cuenta que todos estos discos cuando cortan lo que hace es abrasar el material, y por el abrasamiento que hacen, al ser tan finos, lo que hacen es terminar cortando el material. Según el fabricante, pues vamos a tener tamaños más pequeños, más reducidos, como este que vemos aquí, o materiales ya más superiores, como por ejemplo el de Dremel, que es de 38 milímetros. Luego ya nos va bajando a estos, que aproximadamente serán de unos 20 milímetros, y este de aquí, que será de unos 15. Una vez visto los discos de corte para metal, vamos a ver los discos de corte de vidia o de diamante. En este caso tenemos este de aquí, que igual que hemos visto en las fresas para tallar, que hemos visto al principio del vídeo, también son de polvo de diamante. En este caso están hechos con un núcleo de acero y polvo metálico de diamante, para corte de ladrillo, azulejos, piedra, vidrio, mármol, y con un corte bastante delicado. Los podremos usar también a unas revoluciones por minuto de unas 20.000 revoluciones máximas, y es aconsejable cuando usamos este tipo de discos, sobre todo para cortar ladrillo, hormigón o piedra, usar refrigeración, ya que estos discos de diamante suelen coger bastante temperatura, y si no usamos refrigeración, lo más probable es que se deformen o se partan. Por lo tanto, es imprescindible usar algo de refrigeración, sobre todo si vamos a estar cortando durante mucho tiempo. Si es un mínimo corte o es un toque, no pasaría nada, pero si vamos a estar cortando bastantes minutos seguidos, es importante tener una buena refrigeración para conseguir una duración en nuestros discos. Por otro lado, no tan visto, tenemos los discos de sierra. En este caso son discos hechos de acero HSS, y sus revoluciones por minuto máximas serán de 20.000 revoluciones por minuto para madera o materiales similares, y 15.000 revoluciones por minuto máximas para el plástico, ya que al ser metálico vamos a ejercer bastante fricción y la abrasión que podamos hacer puede derretir el plástico. Por lo tanto, se suelen usar con menos revoluciones. Puede cortar, como ya hemos comentado, tanto madera como plástico. No están enfocados como los que hemos visto anteriormente para metal o materiales como azulejos, piedra o mármol que hemos visto en el de vidia. Por último, vamos a ver las brocas, que en este caso solo tendremos de dos tipos: brocas para metal, como estas tres que vemos aquí, y brocas para madera. Las vamos a diferenciar muy fácilmente por la punta que llevan. Esta, que es para madera, vemos que lleva una punta muy afilada y que por la parte de atrás es plana, y en cambio las brocas de metal llevan punta de flecha. Vemos ahí que no es una punta tan puntiaguda como la de madera, y simplemente lleva las dos caras planas en forma de flecha. Aquí vamos a tener diferentes diámetros, pero siempre vamos a tener un tope. En este caso os he traído aquí los casquillos. Estos casquillos se ponen interiormente dentro de la multiherramienta. Aquí tenemos una Dremel, y en este caso lleva este casquillo, que sería de 3,2 milímetros. Podemos tener casquillos desde 3,2 milímetros, 3 milímetros, 2,3 milímetros y 1,6. Por lo tanto, la broca más grande que podemos poner en una multiherramienta va a ser de 3 milímetros. En este caso, de 3 milímetros hacia atrás, tanto para las brocas de metal como para las brocas de madera. Un apunte que deciros para los acoplamientos, o también llamadas pinzas para portabrocas, es que las tenemos que coger siempre de la marca de nuestra multiherramienta. Puede ser que algunas marcas usen el mismo diámetro, pero por ejemplo para Dremel ya lleva su propia medida. Si queremos colocar de alguna otra marca, como estas que vemos aquí doradas, no nos va a entrar dentro del portabrocas. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta a la hora de elegir la pinza para el portabrocas. Y ya podríamos colocar la broca. Solo se suelen usar para este tipo de brocas, ya que para los demás accesorios el eje suele ser normalmente de 3 milímetros.
pero como en las brocas siempre podemos bajar de diámetro, puede ser que tengamos que cambiar las pinzas para el portabrocas o el acoplamiento. Para brocas de metal vamos a usar unas revoluciones por minuto máximas de 17.000 y para las brocas de madera vamos a usar unas revoluciones por minuto máximas de 35.000, ya que para materiales más blandos siempre nos va a permitir usar más revoluciones por minuto. Por último, vamos a ver las piedras rectificadoras. Esto es algo que se suele ver también cuando compramos un kit de accesorios de Dremel, aunque no sea de la marca Dremel, nos suele venir una piedra cuadrada como esta. En este caso, normalmente son cuadradas, ya que necesitamos una cara plana. Y esto lo vamos a usar para rectificar sobre todo las muelas abrasivas. Es de carburo de silicio, que como ya hemos comentado cuando hemos visto las muelas abrasivas, era el material más duro que teníamos dentro de las muelas. Y lo vamos a usar cuando nos coja algún vicio y nos coge forma la muela abrasiva, vamos a poder rectificarlo con este cuadrado. Iremos desbastando contra la piedra y lo que hará es volver a dejarla en su forma original. Algo a tener en cuenta si queremos aprovechar las muelas abrasivas lo máximo posible, ya que de trabajar con ellas es normal que vayan cogiendo vicio y vayan cogiendo forma. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos dado un repaso sobre todos los accesorios que podemos usar para nuestra Dremel o multiherramienta y un poco tanto las revoluciones por minuto que deberíamos de usar para cada accesorio, aunque va a depender mucho de la marca. Hay marcas como por ejemplo Dremel que te admiten más revoluciones por minuto para sus accesorios y eso va a depender un poco de la calidad del accesorio que elijamos. También hemos visto que dentro de los accesorios pues teníamos diferentes calidades y diferentes utilidades para cada uno de ellos, como por ejemplo pues los materiales o las durezas dentro de cada tipo. También hemos visto un poco los acoplamientos que podíamos usar para cada uno de ellos y también hemos visto un poco qué acoplamientos teníamos para la multiherramienta. Como ya hemos visto, en las brocas podemos tener diferentes acoplamientos interiores para la máquina dependiendo del diámetro que elijamos. Y ya está, chicos, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!